¿Qué pasaría si te dijera que un mod para un juego de hace más de 20 años logró construir un universo donde todo era posible, desde mafias organizadas hasta carreras ilegales, pasando por historias de traición que superan cualquier película de Hollywood? San Andreas Multiplayer, mejor conocido como SAMP, fue el epicentro de una revolución en la manera de jugar e interactuar. Pero aquí está el misterio: ¿cómo algo tan grande y revolucionario está siendo olvidado? Hoy vamos a desenterrar los secretos detrás del auge y actual caída de SAMP y lo que realmente ocurrió en ese mundo que una vez unió millones de personas. En el año 2004 Rockstar Games lanzó San Andreas, un juego que rápidamente se ganó un lugar en los corazones de millones de jugadores. Su inmenso mundo abierto y una libertad sin precedentes para la época lo convirtieron en un videojuego amado. Y había algo que ni siquiera Rockstar imaginaba: el potencial de su creación para ser transformado en algo completamente nuevo. En el corazón de esta transformación estuvo una comunidad apasionada de modders. Estos visionarios no eran desarrolladores de videojuegos tradicionales, sino fanáticos obsesionados por descubrir los límites de lo imposible. Y entre ellos, un grupo pequeño pero ambicioso tuvo una idea revolucionaria: ¿y si San Andreas pudiera ser jugado en línea con cientos de personas compartiendo el mismo mundo al mismo tiempo? Así nació el proyecto que cambiaría el destino del juego: San Andreas Multiplayer, más conocido como SAMP. SAMP no empezó como un proyecto comercial ni respaldado por grandes recursos. Fue un mod creado desde cero por un grupo liderado por Calcor, quien junto a otros desarrolladores dedicó incontables horas para hacer realidad lo imposible. En sus primeras versiones SAMP era rudimentario. Permitir a los jugadores unirse a un servidor y moverse juntos en el mapa ya era un logro impresionante. Pero eso solo era el principio. El verdadero potencial de SAMP radicaba en su flexibilidad. Los servidores no eran simples espacios para jugar, sino plataformas que permitían a los jugadores crear sus propios mundos y experiencias. Desde servidores de roleplay, donde los jugadores asumían roles como policías, médicos o mafiosos, hasta servidores de carreras, combates y minijuegos. Cada servidor era único, y la comunidad era quien dictaba las reglas. Entre 2010 y 2015 SAMP alcanzó su punto más alto. Millones de jugadores se conectaban diariamente no solo para jugar, sino para vivir historias. Servidores de roleplay como Phoenix Zone y los famosos servidores de carreras Stunt se convirtieron en verdaderos íconos. Para muchos, SAMP ya no era un juego, era su segunda vida. En el roleplay los jugadores creaban personajes con historias propias, desde humildes trabajadores hasta líderes de poderosas mafias. La creatividad no tenía límites. En servidores de combate, los clanes y pandillas se enfrentaban en batallas territoriales, mientras que en servidores de carreras los jugadores competían en desafíos extremos diseñados por la misma comunidad. Crear un mod como SAMP no fue tarea fácil. A diferencia de los juegos multijugador modernos, diseñados para conexiones en línea desde el principio, San Andreas fue construido como un juego para un solo jugador. Esto significaba que cada función multijugador tenía que ser desarrollada desde cero. Calcor y su equipo enfrentaron innumerables retos: sincronizar las acciones de los jugadores en tiempo real, gestionar la estabilidad de los servidores. A pesar de todo, lograron lo impensable: SAMP podía soportar hasta 1000 jugadores simultáneos en un solo servidor, algo revolucionario para su época. Pero la historia de SAMP, tan brillante en su auge, también tuvo un declive marcado. Uno de los primeros problemas fue la lentitud en el desarrollo de nuevas actualizaciones. Aunque Calcor y su equipo habían logrado lo imposible al crear el mod, mantenerlo en constante evolución era una tarea titánica. Con el paso del tiempo la comunidad empezó a notar la falta de novedades significativas, lo que generó frustración y descontento. Otro enemigo vino desde dentro: tensiones y desacuerdos en el equipo de desarrollo. Aunque Calcor era la figura central, el proyecto dependía de colaboradores y de la comunidad. Con el tiempo la comunicación se deterioró, generando desconexión. Esto fue especialmente notorio en los foros oficiales de SAMP, donde las críticas al liderazgo de Calcor se volvieron frecuentes. Algunos lo acusaban de ser poco receptivo a las sugerencias y otros señalaban la falta de transparencia en el desarrollo. El verdadero golpe llegó desde el exterior. En 2013 Rockstar Games lanzó KV, que revolucionó el concepto de mundo abierto con gráficos de última generación y, lo más importante, un modo en línea oficial, KV Online. La comunidad de SAMP comenzó a migrar masivamente hacia el nuevo título. Para muchos jugadores KV Online representaba la evolución natural de lo que SAMP había ofrecido. Sin embargo, para los puristas, la experiencia nunca fue la misma. SAMP se basaba en la creatividad de la comunidad, mientras que KV Online estaba limitado por las decisiones de Rockstar. Aún así, la mayoría de jugadores no pudo resistir el atractivo de un juego más moderno. Y otro factor crucial en el declive de SAMP fue su dependencia de una plataforma cada vez más obsoleta. San Andreas fue diseñado para sistemas operativos antiguos y, con el tiempo, su compatibilidad con hardware y software modernos se volvió problemática. Esto dificultó que nuevos jugadores se unieran a la comunidad, y muchos veteranos comenzaron a abandonarlo debido a problemas técnicos. Además, surgieron alternativas como FIBEM, mods diseñados para KV que ofrecían experiencias similares a SAMP, pero con un enfoque más moderno y adaptado a los sistemas actuales. El desgaste natural también jugó su papel. Después de más de una década muchos jugadores simplemente se cansaron o encontraron otros intereses. La falta de un relevo generacional afectó al mod. Pocos nuevos jugadores llegaron para reemplazar a los veteranos que se iban. La comunidad, que alguna vez fue el corazón de SAMP, comenzó a fragmentarse. Algunos servidores cerraron por falta de jugadores, mientras que otros intentaron mantenerse implementando cambios radicales que a menudo dividían a sus usuarios. La caída de SAMP no fue inmediata. Durante años la comunidad debatió apasionadamente sobre el estado del mod y las razones detrás de su declive. Algunos defendían que aún tenía un lugar en el mundo moderno, otros señalaban que su tiempo ya había pasado. Los defensores más fervientes argumentaban que SAMP seguía siendo relevante por su esencia única, la creatividad y la libertad de la comunidad. Para ellos SAMP no era solo un juego, era un espacio donde los jugadores podían construir mundos personalizados. Señalaban que sus servidores ofrecían experiencias imposibles en otras plataformas, desde sistemas de roleplay complejos hasta eventos masivos organizados por los propios jugadores.
Por otro lado, un grupo creciente de jugadores sostenía que, aunque revolucionario en su momento, Zamp ya no podía competir con alternativas modernas. Mencionaban sus problemas técnicos y comparaban con K-Online y Fiben, que ofrecían una experiencia más refinada y accesible. Reconocían la creatividad de Zamp, pero aseguraban que la nostalgia no bastaba para justificar quedarse en una plataforma tan anticuada. Sin embargo, los defensores de Zamp respondían con un argumento poderoso. Para muchos no era solo un mod, era parte de su vida. Allí habían hecho amigos, aprendido habilidades y creado recuerdos inolvidables. Ese apego emocional era difícil de superar incluso frente a las deficiencias técnicas. Zamp también sentó un precedente importante para los mods y los juegos en línea. Demostró que las comunidades podían tomar un juego existente y transformarlo en algo completamente nuevo, algo que los propios desarrolladores nunca imaginaron. Este legado se ve en proyectos modernos como Fibem o Minecraft Servers, que siguen el mismo espíritu de permitir a los jugadores ser arquitectos de sus experiencias. Aunque hoy ya no está en su apogeo, el impacto de Zamp sigue vivo. Muchos jugadores todavía recuerdan con cariño las horas pasadas en sus servidores favoritos. Lo más importante es que Zamp demostró que los videojuegos no son solo entretenimiento, son lugares donde nacen amistades, comunidades y recuerdos imborrables. El final de Zamp no ocurrió de la noche a la mañana. Como todo gigante, su caída fue gradual, marcada por intentos de resistencia y una comunidad que se negaba a aceptar su destino. Pero incluso los más leales comenzaron a aceptar la realidad. Los días dorados de Zamp habían terminado. Para 2020, Zamp había pasado de ser un fenómeno global a un nicho para los más nostálgicos. Aunque había servidores activos y una base leal de jugadores, la comunidad era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Los foros oficiales y páginas dedicadas comenzaron a cerrar, y los servidores restantes luchaban por mantenerse a flote. Sin embargo, en lugar de verlo como una pérdida, muchos comenzaron a celebrarlo como una parte esencial de sus vidas. Un capítulo cerrado, pero inolvidable. Hoy en día Zamp sigue vivo, aunque muy alejado de su mejor momento. Estamos hablando de uno de los mods más influyentes de la historia. No solo demostró lo que era posible cuando la creatividad y la comunidad se unían, sino que marcó un precedente para futuros proyectos. La historia de Zamp no es solo un relato de auge y caída, es una lección. Nos enseñó que los videojuegos no tienen por qué estar limitados a la visión de sus desarrolladores originales. La comunidad, con las herramientas adecuadas, puede transformar un juego en algo completamente nuevo y lleno de posibilidades. Y aunque enfrentó problemas técnicos y competencia, su historia demuestra que el verdadero legado de un videojuego no está en sus gráficos ni en sus mecánicas, sino en las experiencias compartidas, las conexiones humanas y los recuerdos que deja en quienes lo jugaron. La caída de Zamp no significa que fracasó. Su declive es parte natural de su historia. Porque, como todo, los videojuegos y sus comunidades tienen un ciclo de vida. Y aunque Zamp esté muriendo, nada borra lo que logró. Si este video te hizo recordar tus días en Zamp o te inspiró a explorar su legado, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cuál fue el servidor al que más jugaste? ¿Qué trabajo usaste más en los servidores de Roleplay? Recuerda, aunque los juegos cambian y las comunidades evolucionan, las conexiones y las historias que vivimos dentro de ellos son para siempre. Gracias por quedarte hasta el final, viendo el origen y la caída de Zamp.